A ver, vamos a hablar de esta crisis energética que se ha alertado en Bolivia, una escasez de dólares que podrían generar un éxodo, escúchelo bien, de más de 1 millón de bolivianos a nuestro país. Y vamos a hablar, por supuesto, también de lo que está viviendo ahora mismo Venezuela tras la salida, el exilio de Edmundo González Urrutia. Se debilita también la oposición, es una victoria para Nicolás Maduro. De todos esos temas conversamos de inmediato con nuestro invitado de esta noche, Ramiro Escobar, docente de la Universidad Católica, internacionalista. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por la invitación, Tatiana. A ver, comencemos por lo último, por lo de Venezuela. ¿Qué le espera a la oposición venezolana ahora que Edmundo González Urrutia está lejos, está en Madrid? Bueno, le espera un periodo más intenso de lucha, más complicado porque la figura electoral, el candidato que según varios indicios y según las propias actas de la oposición ganó la elección, en esta elección nebulosa por lo menos, si no escandalosa, promovida por el gobierno de Maduro, pero estando él fuera no se acaba la historia, ¿no? Él acaba hace unas pocas horas de dar un mensaje vía Instagram, Edmundo González, y ha tenido un mensaje que es bien curioso, porque hay que leerlo en la entrelínea, teniendo en cuenta que él es diplomático, ¿no? Él ha llamado al diálogo, ¿no? Ha llamado a la reconciliación, pero a solucionar el problema, ¿no? Una posición, un talante por lo menos un poco distinto al de María Corina Machado, pero no ha desaparecido de escena, lo que sugiere que él no se va a callar, que va a estar en España, pero va a seguir siendo activo como miembro de la oposición, además con una figura que fue el candidato que, según varios indicios, ganó las elecciones. Lo que decían era, es mejor que esté lejos y activo de alguna manera que tras las rejas en Venezuela, ¿no? Exactamente, y el argumento también es que es un señor mayor, que podría correr mucho riesgo, etcétera, pero daría la impresión que él no va a colgar los chimpunes políticos, digamos, ¿no? Ahora, también hay más de una versión, una de ellas entregada por el diario El País de España, según la cual en alguna esquina del gobierno están tomando conciencia de que esta situación es difícil de sostener. Y llama la atención que se haya producido la salida de González permitida por el gobierno, ¿no? Y que la propia Delcy Rodríguez, una de las figuras del gobierno Maduro, haya tuiteado diciendo además que autorizaron la salida, lo que revela que hubo algún tipo de negociación. ¿Te parece? Porque bueno, también no hay que creerle al 100% de lo que diga el régimen, ¿no? Bueno, lo que dice el gobierno español es que la negociación ha sido en términos operativos, es decir, para ver cómo se sacaba a González de Venezuela. Ya, porque, bueno, claro. O sea, no había forma de que lo sacaran si no dejaban aterrizar un avión español de la Fuerza Aérea Española. Eso es cierto. ¿Pero tú crees que se debilita en algo la oposición? Depende de lo que haga, ¿no? O sea, ya hay manifestaciones convocadas, ¿no?, por María Corina Machado para los próximos días, semanas. Ella se queda. Sí, ella se queda, está corriendo riesgo y el régimen se va a endurecer, pero ojo que al exiliarse Edmundo González, a pesar de que ha habido algún tipo de negociación, por lo menos operativa, como dice el gobierno español, para que salga, de todas maneras el gobierno de Maduro está perdiendo, porque si bien el imaginario puede decir, bueno, se deshicieron de él, ¿no?, el prestigio es aún mayor porque es como que deportaran pues a nada menos que alguien que ha sido el que presuntamente ganó las elecciones, ¿no? Claro. Esto ya es nivel Pinochet, digamos, ¿no? Eso se ve solo en regímenes de ese tipo, ¿no? Entonces es como Ortega de Nicaragua, que mete preso a los candidatos que se oponen con algunas posibilidades. En este caso es pedir o hacer que se vaya el país la figura que presuntamente ganó las elecciones. O sea, ya es una tiranía, pues, prácticamente sin frenos y sin vergüenza, ¿no? Sí, y no sorprende, ¿no? Hay más de 2.000 personas detenidas que no se sabe ni siquiera con certeza dónde están, y es una situación complicada hasta el 10 de enero, que es el momento en el que se supone que Edmundo González Urrutia va a regresar a Venezuela a tomar el mando. Falta todavía mucho, y vemos que realmente cada día se cocina la historia y es complicado todavía, ¿no?, hablar de qué puede pasar. Yo tengo la impresión que
a diferencia de otras ocasiones, y creo que alguna vez lo conversamos acá mismo, no va a ser fácil sostener esto en el tiempo, porque si bien tiene el apoyo de países que son pesos pesados como Rusia y China, Ajá. ¿no? Prácticamente toda la región, a excepción de Bolivia, Nicaragua, Cuba y algunas islas del Caribe, algunos países que son islas del Caribe, que están en islas del Caribe, Sí. tiene el marcador en contra, incluso con gobiernos que eran más o menos amigables como Venezuela, como Brasil y De Colombia. acuerdo, de ¿no? acuerdo. Entonces, tener a Brasil en contra es perder mucho. Quería también consultarte por lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Esta crisis energética, escasez de dólares, se habla de que esto podría generar un éxodo de bolivianos, más de 1 millón que llegarían al Perú. ¿Qué está pasando? Bueno, esa es la versión de Gas Energy, que es una consultora de temas petroleros. Ajá. Es una versión, a mí me parece un poco exagerada. Ya, pero lo concreto es que no Pero ha habido que el riesgo exploraciones. existe. Claro, no ha habido exploraciones Claro. de gas, porque eso está en manos del Estado, y el gas en algún momento se va a acabar. Mira, yo creo que una empresa esté en manos del Estado, esté en manos privadas, tiene que funcionar. Claro. O sea, hay empresas del Estado que funcionan en algunas partes del mundo, hasta en Estados Unidos, en Europa, en varios países. En Chile, Codelco, ¿no? El asunto es que funcione bien. Entonces, lo que ha pasado es que en el periodo en el cual gobernó el MAS con Evo Morales y con Luis Arce, ministro de Economía, ojo, aunque él se ausentó por 2 años, había muchas entradas por el petróleo y el gas. Se usaron para subsidios, ¿no? Una serie de programas sociales, ¿no? Pero se descuidó la exploración. Entonces, el gas y el petróleo se acaban en un momento. Claro. Es sintomático que el presidente Arce, que ha dicho en ese momento que van a apostar por el biodiesel, es decir, por una especie de transición energética, ¿no? Algo que creo que debieron pensar mucho antes, ¿no? Porque el gas y el petróleo son recursos no renovables. Entonces se ha encadenado el destino económico de Bolivia a un recurso que no se va a sostener en el tiempo, y la inmensa cantidad de dinero que entraba a las arcas fiscales servía para subsidios, para programas sociales, pero no se previó cómo eso se iba a sostener en De el acuerdo. tiempo. ¿Crees que Perú debería tomar alguna acción anticipándose a esta situación desde ya? Debe prever, porque aunque no sean 1 millón de personas las que huyan, a mí me parece una cifra un poco exagerada, anticipar una cosa así, pero sí es posible que haya un flujo migratorio si la situación se agrava, Claro, no se claro. consigue dólares, hay escasez de algunos alimentos, de algunos víveres, de algunos productos, ¿no? O sea, ahí, digamos, se siente el apretón de la crisis económica, y si bien el presidente Arce, que es economista, ha salido a anunciar algunas medidas, hay un problema político que hay que tener en cuenta, y es que Evo Morales ha bloqueado con sus diputados en el Congreso posibles medidas que hubieran aliviado la situación económica por una ambición de poder que Él tiene está sus propios desatada intereses, y que claro. lo tiene en pugna con Arce, que es de su mismo partido. Entonces creo que es bastante irresponsable jugarse políticamente de ese modo y poner en riesgo A la la situación población. económica, De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Entonces eso no se puede hacer, ¿no? Muy bien, Ramiro, gracias por habernos agradezco acompañado mucho esta noche. Muy gentil la por haber entrevista. estado aquí. Vamos a una pausa rápidamente, volvemos.